el que hay que analizar diferentes órdenes ejecutivas ya presentadas y autorizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que por supuesto tienen repercusión en la economía de nuestro país y de todo el continente, y por qué no decirlo, del mundo. Hoy nos acompañan en la mesa de a las 8:45 dos invitados, pero también Mariano Rayo como mi compañero para hacer las entrevistas en esta noche. El ministro de Economía, Rubén Morales, nos acompaña aquí para poder abordar y analizar el tema y también qué acciones se tomarán de parte de las autoridades guatemaltecas, y también el viceministro de Administración del Trabajo, Guillermo Gándara. A ambos, bienvenidos y buenas noches. Mariano, lo dejo con la primera. Gracias, Ana Lucía. Buenas noches, ministro. Muy concreto, el día de ayer el presidente Trump firmó 2 órdenes ejecutivas, 14 puntos, fundamentalmente abordando temas de inmigración. A partir de estas decisiones e implementación, ¿cómo analiza el Ministerio de Economía la repercusión económica para Guatemala y Centroamérica? Bueno, el tema de migración para todos es conocido lo relevante que es la gran cantidad de guatemaltecos que viven allá en Estados Unidos, que trabajan en Estados Unidos y que gracias a su esfuerzo pues también hay muchos beneficios con las remesas. De las declaraciones que hemos estado viendo de las órdenes ejecutivas, yo creo que en principio la mayoría de guatemaltecos no se verán afectados porque han sido, digamos, guatemaltecos que cumplen con la norma, cumplen con la ley, y las declaraciones del presidente y las que se han hecho anteriormente dicen que los que tienen algún tipo de antecedente, los que han tenido alguna identificación... El cálculo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos habla de 750,000 guatemaltecos con ese problema. Creo que sí es un número bastante grande. Sí, pero igual yo creo que al final de cuentas los guatemaltecos que han estado retornando en los últimos años y los que aún permanecen allá siguen contribuyendo a la economía del país. Entonces, yo creo que hay que esperar a que las medidas vayan tomando acción, que se vayan ejecutando desde el gobierno, y obviamente en el caso particular de Guatemala y antes de que fueran las elecciones en Estados Unidos, estuvimos trabajando en el gobierno la política económica para los próximos años, del 2016 al 2021, con el objeto de poder tener instrumentos, herramientas muy concretas que desde la economía interna, desde lo que nosotros podamos hacer como gobierno, también ir soportando el desarrollo económico, ir impulsando el crecimiento económico. Así que ese es el esfuerzo en el que estamos nosotros, y bueno, en la medida si fueran a regresar guatemaltecos, pues nosotros tenemos que absorberlos, digamos, económicamente en el país y generar oportunidades también y herramientas, ¿verdad?, políticas para eso. Y sobre esa absorción de los cientos de miles de guatemaltecos que sin lugar a dudas tendrán que regresar a nuestro país, viceministro, ¿cómo nos estamos preparando como gobierno para poder generar las oportunidades laborales para todas estas personas que en Estados Unidos sí tenían un trabajo y al venir a Guatemala se van a enfrentar a una realidad económica difícil? Gracias, Ana Lucía y Mariano, buenas noches. Un saludo de la ministra de Trabajo y Previsión Social, ahora Leticia Teleguario. Y agradecemos la invitación especialmente para generar confianza en la ciudadanía, que el gobierno del presidente Morales y la administración de la ministra Teleguario se han enfocado en el desarrollo, tal y como lo ha expresado el ministro de Economía Morales, en la construcción de una política nacional de empleo digno. Esta política lo que tiene como objetivo es generar las oportunidades para aquellos trabajadores que en la actualidad carecen de esas herramientas necesarias para mejorar su situación económica. Pero esta política ya tenía contemplado también la ratificación del convenio 175 y los retos para poder implementar un reglamento que vaya teniendo todos los detalles sobre este mismo tema. Lo interesante de la política de empleo digno que estamos desarrollando es que incluía desde el inicio un aspecto de flexibilidad laboral. Consideramos que el adaptarnos en materia política laboral es imprescindible en estos momentos. Situaciones como las de Uber están cambiando las relaciones laborales a nivel mundial. Creemos que la adaptación es la forma inteligente para mejorar la situación laboral en el país. Señor viceministro, 2 datos muy concretos. Primero, 2015 fueron retornados forzosamente 106,000 guatemaltecos. Año 2016, 102,000 guatemaltecos fueron retornados forzosamente tanto desde Estados Unidos como México.
¿qué oportunidades están trabajando para que, como decía acá Ana Lucía correctamente, tengan una oportunidad? Porque las razones por las que emigraron, por las que buscaron una oportunidad en Estados Unidos no se han eliminado, que es pobreza y violencia. Y por eso tenemos que desarrollar políticas inteligentes, Mariano. Especialmente estamos implementando que cuando retornan nuestros compatriotas se le hace un análisis respecto de sus habilidades y sus capacidades adquiridas en Estados Unidos y se le brindan las oportunidades a través del INTECAP o algunas otras alianzas que hemos desarrollado con instituciones educativas para acreditarlos y poder insertarlos a la vida laboral. Señor ministro, también con estas órdenes ejecutivas ya firmadas por el presidente Trump en Estados Unidos, el país quizás más afectado en toda esta historia es México. La crisis económica que vive nuestro vecino país, ¿qué incidencia tendrá también en la situación económica de Guatemala? ¿Hay alguna oportunidad a considerar y tomar en cuenta para mejorar la situación de nuestro país? Sí, yo creo que por un lado está el reto primero de que somos vecinos con México. Eso es la herramienta con la que contamos, el Tratado de Libre Comercio, lo tenemos que aprovechar de una mejor manera, pero también hacia Estados Unidos, de ir posicionando también nuestras exportaciones, tanto en lo que es productos, bienes, como en la parte de servicios. Y una característica de nuestras exportaciones de Guatemala es que no compiten directamente con estas industrias fuertes que está impulsando mucho el presidente Trump. Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad muy importante. El hecho, por ejemplo, que la decisión que tomó de salir del acuerdo transpacífico nos beneficia a nosotros porque, pues en alguna medida, muchos de nuestros competidores en el sector de vestuario y textiles no tendrían ahora una ventaja especial frente a Centroamérica que nosotros estamos teniendo. Así que yo creo que esa es una de las oportunidades que podemos aprovechar. En lo concreto, con la TTP murió. Eso hay que decirlo así. ¿Cómo va Guatemala activamente a aprovechar el hecho de que Vietnam, por ejemplo, en la industria de vestuario y textiles, ya no va a tener los beneficios? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Economía en lo concreto? En lo concreto, con el sector de vestuario y textiles, pues la ley que se aprobó el año pasado, hace unas semanas ya se aprobó el reglamento para que esa ley pueda ser operativa. También la Agencia de Promoción de Exportaciones, estamos por echarla a andar para poder promocionar al país a nivel internacional. En abril tenemos programada una visita a Nueva York para visitar compradores, empresas que puedan invertir en Guatemala del sector de vestuario y textiles y que de alguna manera también podamos aprovechar la feria que se realiza de este sector, que es muy reconocida a nivel internacional, y de decirle a las empresas estadounidenses que vengan a Guatemala, que inviertan o que compren según de nuestras manufacturas. Ministro, yo no quiero dejar ir el tema de México y la crisis que vive, porque considero que pudiese ser una oportunidad también para que nuestras autoridades guatemaltecas puedan renegociar o incluso ser más demandantes con las exigencias que provienen también en temas de comercio exterior desde México. No ha sido secreto que las autoridades mexicanas siempre han sido muy restringidas con nosotros y nos han puesto muchísimas trabas. ¿Qué podemos hacer como guatemaltecos para aprovechar ese momento y también ingresar a su mercado? Bueno, en el caso de México, precisamente esta semana teníamos la reunión de la Comisión del Tratado de Libre Comercio con México, que se está llevando a cabo en Costa Rica, y ahí hay grandes oportunidades que nosotros podemos aprovechar. De hecho, sectores que han estado aprovechando las oportunidades históricamente, por ejemplo, acuicultura, camarones, el mismo sector de vestuario y textiles, y también empresas guatemaltecas que han ido a invertir a México, en donde se abren oportunidades para que las empresas guatemaltecas también puedan ir creciendo. Hay una parte importante en cuanto al mercado del sureste de México, que es prácticamente la misma población que Centroamérica. Entonces ahí también se pueden aprovechar particularmente para la pequeña y mediana empresa por la cercanía y un proyecto que tenemos de facilitación comercial con México para ampliar y mejorar los puestos fronterizos. Entonces, en la medida que vamos mejorando nuestro acceso al mercado mexicano, pues también las empresas se pueden ir beneficiando de esta manera. Pero, señor ministro, lo que usted está contando es algo que venimos escuchando desde la misma firma, primero del acuerdo con Guatemala y después con Centroamérica. Pero, como dice Ana Lucía, nada ha cambiado, todo sigue igual, hay barreras no arancelarias, hay una serie de situaciones. ¿Qué va a ser diferente
para que efectivamente aprovechemos, porque recordemos que igual, si prevalece ese tema del 20% de un impuesto a las exportaciones de México a los Estados Unidos, pues hay una gran cantidad de capacidades ociosas que van a buscar venir hacia Centroamérica y seguimos con el problema de no poder ingresar nosotros a México. Entonces, ¿qué es diferente a lo que ya hemos escuchado cada año? Las cosas sí han cambiado. Digamos, a partir de la vigencia del Tratado de Libre Comercio con México, no tengo las cifras en mente, pero sí se ha incrementado las exportaciones hacia... Pero el déficit sigue hacia siendo a favor, en contra nuestro. Bueno, el hecho de que haya déficit no significa que Sí, no hayan pero- crecido las exportaciones hacia México. Entonces, esas son las oportunidades que se han estado aprovechando. Realmente las exportaciones hacia México han crecido. Y es en donde nosotros vemos grandes oportunidades para ir fortaleciéndonos. Lo otro que está cambiando son estos pasos fronterizos que les comentaba. Es algo que estamos trabajando, 6 pasos fronterizos, 2 con México, 2 con El Salvador, 2 con Honduras, que al final lo que nos permite esto es facilitar el comercio. Entonces son las medidas que se han estado tomando para poder fortalecer nuestra presencia en el mercado mexicano. Viceministro, más del 60% de la población guatemalteca es joven. ¿Qué políticas desde el Ministerio de Trabajo se están generando para poder tener muchas más oportunidades de trabajo, considerando que van a regresar muchísimos guatemaltecos ante las políticas tomadas por Donald Trump? Excelente. Tenemos varias estrategias que estamos desarrollando. Primero, hay que cambiar nuestra forma de educar a nuestros jóvenes. Seguimos produciendo secretarias, bachilleres, peritos contadores. Tenemos que transformar el currículum de estudios y tecnificar más a nuestra juventud. Esto debe ir acompañado también con una política de un entorno de empresarialidad que permita que el emprendedurismo tenga realmente un impulso y sea exitoso realmente. Debemos de impulsar también el conocimiento de cuáles son las capacidades en la localidad para generar mayor productividad y evitar la migración interurbana, rural, urbana y nacional e internacional. Y ese proceso de preparación educativa con los jóvenes, que necesariamente necesita también una negociación con el Ministerio de Educación para poder alterar toda esta preparación que tenemos los jóvenes, ¿cómo va? ¿En qué proceso nos encontramos? Porque en muchas ocasiones se ha hablado de intentar cambiar la currícula base, pero eso no ha sucedido. Y ahí hay un aspecto muy importante que me acompaña el ministro de Economía, y es la Comisión Nacional de Empleo Digno. Esta comisión está liderada por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, y están tratando de desarrollar esta política de un carácter participativo que permita tomar las decisiones a nivel interinstitucional de carácter transformador realmente de la vida de los guatemaltecos. Señor viceministro, una pregunta muy concreta. Dentro de ese entorno de empresarialidad y mejora para inversiones, hacen falta 2 instrumentos. ¿Para cuándo podemos esperar el reglamento del convenio 169 y el reglamento para el convenio 175, ambos que están bajo la responsabilidad del Ministerio de Trabajo? Comienzo por el segundo, con el convenio 175. El propio artículo 13 del convenio establece una entrada en vigencia después del depósito en Ginebra de la ratificación de 12 meses. Es decir, tenemos 12 meses a partir de ese momento, que probablemente será en febrero o marzo del año en curso, en el cual podremos atender a la regulación necesaria para hacer implementable el convenio 175. Específicamente tenemos que definir de manera tripartita cuáles van a ser aquellas categorías de trabajadores que no van a estar incluidas dentro de la flexibilidad laboral que establece el convenio 175 y cuáles van a ser las estrategias para también ejercer una vigilancia adecuada del uso de esta figura contractual a tiempo parcial. Y respecto del convenio 169 y su reglamentación, pasamos todo el año anterior realizando diálogos importantes para establecer unas líneas básicas para la reglamentación y la discusión del convenio 169 y su implementación. Yo creo que estamos ante una oportunidad única de ejercer un diálogo social efectivo que permita llegar a esas 2 reglamentaciones, una más pronto que la otra. Y
retomamos uno de los comentarios que planteaban en nuestras redes sociales, específicamente Verónica Spross, que hablaba de las modificaciones que deben de haber en la educación de los jóvenes, ahora contemplando que deben de generarse o crear muchos más emprendedores en nuestro país. Contemplando que la edad promedio de los migrantes es de 28 años, ¿qué políticas en temas de emprendimiento estamos buscando implementar en el país? El caso particular del Ministerio de Economía, lo comentaba hace un momento, la política económica que aprovecho Muchas gracias, ministro. a compartirles, contempla como uno de los ejes centrales a los jóvenes. En Guatemala aproximadamente hay unos 900,000 jóvenes caracterizados como ninis, es decir, no trabajan, no estudian, ni trabajan ni estudian. Y ese es uno de los objetivos principales de la política económica, precisamente para darles oportunidades a ellos desde el emprendimiento, generarles oportunidades de empleo y de autoempleo a los jóvenes. Así que con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación, estamos ejecutando programas que le ayudan a los jóvenes tanto en la formación, en las condiciones laborales, como el convenio 175 que se mencionaba, como en la generación de oportunidades de negocios. Así que el tema de jóvenes para nosotros es de lo más importante. Señor ministro, para todas estas buenas ideas se necesitan recursos financieros. ¿Con cuánto cuenta el Ministerio de Economía para desarrollar e implementar lo que está usted explicando? Pero me imagino, usted nos aclara, de que esos posibles retornos forzados adicionales de jóvenes a partir de las decisiones del nuevo presidente de los Estados Unidos, asumimos que no estaban considerados. ¿Para cuántos les va a alcanzar entonces? En cuanto a recursos, el Ministerio de Economía cuenta con 600 millones de quetzales aproximadamente, distribuidos 500 millones de quetzales en los fondos que se utilizan para microcréditos, que los estamos dirigiendo tanto a la parte productiva de comercio, pero también al emprendimiento, en alianza con Banrural, por ejemplo, o con Banco de los Trabajadores. Y tenemos 100 millones de quetzales adicionales, que son subsidios que se van a utilizar para el emprendimiento, para la productividad y para la innovación. Y algo muy importante de estos 100 millones de quetzales últimos es que los estamos distribuyendo o asignando en diferentes departamentos del país. Aproximadamente por cada uno de los proyectos de emprendimiento para los jóvenes pueden ser desde 5,000 hasta 15,000 quetzales aproximadamente para poder ir dándole un capital semilla. También tenemos un convenio con Taiwán, en donde el año pasado hubo un concurso que se llamó Héroes Fest, una modalidad que se trabajó con la Universidad Rafael Andívar, y con esto se van a asignarles un total de $200,000 distribuido entre 30 jóvenes aproximadamente que han ido avanzando en un concurso, digamos, de emprendimiento. Así que son este tipo de herramientas las que estamos utilizando en la ciudad capital, pero muy importante en los departamentos. Viceministro, hablábamos en el primer bloque de las responsabilidades que existen en las autoridades guatemaltecas para contar ya con reglamentos para el convenio 175 y 169. ¿Qué acciones en concreto debe hacer el gobierno de Guatemala para promover estas nuevas características en el exterior y de esa manera atraer un poco más de inversión? Realmente hemos querido acelerar los procesos de diálogo para la reglamentación del convenio 169 durante los últimos fácil 15 años. El gobierno de la UNE fracasó con una reglamentación casi impuesta. ¿Cuál era el deadline en ese momento para poder contar con ese reglamento? Y realmente no era un deadline, era una política que surgió de ellos para implementarla de inmediato, creyendo que esa era la respuesta para reducir la conflictividad social en el país, y no lo es. La estrategia de la ministra Teleguario y del presidente Morales se ha dirigido a acercarse a las comunidades, establecer diálogos efectivos y a partir de eso ir construyendo una reglamentación efectiva. Recordemos, el convenio 169 no es un reglamento en sí, debe adaptarse a cada uno de los países conforme sus características particulares. Ese trabajo lo hemos hecho durante todo el año pasado. No se ha tenido el éxito esperado en obtener una respuesta contundente mediante una reglamentación, pero ya tenemos las líneas básicas. ¿Usted pudiera comprometerse, señor viceministro, a conocer un plazo en el cual contemos ya con un reglamento finalmente para ambos convenios? Sería cometer el mismo error que han cometido los gobiernos anteriores, tratando de establecerse plazos cuando las deficiencias estructurales en las que nos encontramos en el país requieren de que primero diálogo, después diálogo y por último diálogo. Señor viceministro,
entendemos y comprendemos, mas sin embargo, las últimas decisiones judiciales, la suspensión de proyectos productivos, la pérdida de millones de quetzales porque las cosas no avanzan, ¿no cree que son elementos suficientes para provocar una actividad más intensiva y que alcancemos en un futuro relativamente cercano una reglamentación del 169? Coincido con que hay una necesidad latente de una reglamentación, pero más allá de una reglamentación necesitamos entender que necesitamos ser más ciudadanos. Es decir, que tengamos la capacidad de sentarnos en las mesas y obtener resultados, incluso sin una reglamentación, sino tener Bueno, un pero es diálogo que social las efectivo. órdenes de la Corte Suprema y de la CC es que haya reglamento. No creo que usted pueda venir a decir eso. Sí podemos decir que si no cambiamos la metodología, los resultados van a ser exactamente los mismos y vamos a demorar mucho más tiempo y con mucha más conflictividad en lugar de solucionar la temática. Ministro, para regresar un poco a las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Trump y la incidencia que tienen en toda la región, hay que reconocer que no solo Guatemala se ve afectado con esto, sino muchos de los países del continente. Ante esto, ¿se tiene ya proyectado el número de personas que pudieran migrar hacia nuestro país, contemplando la crisis mexicana, por ejemplo, y que no van a encontrar allá el mejor ambiente laboral y económico para invertir y puedan venir a Guatemala? ¿Nos afectará a nosotros en temas de plazas laborales? Pero, perdón, ¿migrar de dónde a dónde? ¿De México para acá? Desde México hacia Guatemala. Como un ¿Mexicanos? efecto globo, claro. Ante una crisis económica que observemos en aquel país por las decisiones tomadas por el presidente Trump, pudiera observarse una migración fuerte de mexicanos hacia nuestro país. Bueno, nosotros no hemos contemplado esa posibilidad, pero en todo caso, al final de cuentas, en la misma medida que Guatemala, en su política que se ha planteado de migración y ante Estados Unidos de aceptar a los migrantes guatemaltecos, yo creo que al final de cuentas, lo que hemos visto alrededor del mundo, de cómo se están dando las migraciones a nivel mundial, Guatemala no podría decirle a un mexicano, usted no venga a Guatemala. No es algo que no, vamos nos a... Estados referimos- Unidos lo está haciendo. Bueno, Estados Unidos. No, pero nos referimos Pero- ante este inminente fenómeno, la escasez de plazas de trabajo que van a haber y sobre todo con la venida de muchas otras más personas, ¿cómo le afectará al guatemalteco? Sí, pero a lo que voy es, en principio, creo yo, no me corresponde a mí definir la política migratoria, pero Guatemala creo que no se cierra a una posibilidad de migraciones. Eso por un lado. Por otro lado, el caso de México frente a Estados Unidos, México también, al ser una economía pues, mayor, más desarrollada que Guatemala, a nivel industrial también y de diferentes sectores, tienen ellos una red también amplia de acuerdos comerciales. Y China, pues obviamente está viniendo, acercándose a muchos países, en el caso de México, para acercarse y generar oportunidades de negocios y de comercio con ellos. Entonces, es probable que también México pueda fortalecer estas oportunidades que se puedan abrir con China. Así que, si se dan las situaciones de que puedan haber migrantes mexicanos hacia Guatemala, creo que no lo podemos cerrar. Pero lo otro también muy importante es que tenemos que fortalecer nuestra relación comercial con México, ¿verdad? En función del acuerdo comercial que tenemos, tengo entendido que el presidente mexicano viene en unas semanas, en unos meses a Guatemala y ahí es en donde se pueden abrir estas oportunidades de discusión, de relación y de cómo podemos ir mejorando nuestra relación comercial. Bueno, de hecho el canciller guatemalteco está próximo a reunirse con el canciller de México, pero señor ministro, muy concreto, ya el presidente Trump le puso un alto a NAFTA, ya Canadá dijo que quiere negociar algo individual, México se queda solo, existe esa posibilidad de que NAFTA termine. Ahora, ¿usted ve alguna posibilidad de que posteriormente CAFTA sea por la presidencia del presidente Trump dicho, bueno, quiero entrarle a renegociar CAFTA? ¿Usted ve esa posibilidad? Y si es así, ¿cómo estamos preparados para renegociar? En este momento yo no veo una posibilidad que se plantee una renegociación de CAFTA, porque lo que ha dicho el presidente Trump es cómo ha afectado México a la industria estadounidense, ¿verdad? Porque vienen empresas estadounidenses, se instalan en México por una diferencia de costos y exportan entonces a Estados Unidos. Esa es la naturaleza de NAFTA desde un principio. Entonces, el caso de Guatemala, yo en este momento creo que no
No se puede dar una renegociación de CAFTA en función de que nuestros productos, decía hace un momento, no compiten directamente con la industria estadounidense. Pero hay sectores como el sector agrícola, el sector vestuario, donde sí competimos. Pero podría darse una alianza. Recuérdese que tenemos algunos temas en el área ambiental y laboral donde podría haber una alianza en Estados Unidos diciendo, mire, Guatemala, Centroamérica no cumple con esa norma, entonces denúncielo. Sí, todo es posible, ¿verdad? Hablando de escenarios, Claro. agrícolas y vestuario y textiles sí, pero no en la medida como afecta o el volumen de comercio que tiene México con Estados Unidos. Y la parte laboral ambiental, pues Guatemala, y no voy a hablar por el Ministerio de Trabajo, pero en la medida de lo posible se han ido tomando medidas, Guatemala tratando de regularizar todas estas condiciones laborales ambientales, y en esta, con el gobierno del presidente Morales, el Ministerio de Ambiente, pues también ha ido cumpliendo con toda esa normativa, hacer que las empresas también cumplan la normativa ambiental. Así que yo creo que lo tenemos que hacer bien, y la expectativa de que podamos mantener las condiciones con Estados Unidos. Ministro Morales.